Recién escuchaban a Jorge Lanata al comienzo del programa, lo escuchaban también a mi viejo, contar lo que ocurrió el día de hoy, todo lo que ocurrió el día de hoy, la descripción de Lanata de lo que le pasó y después la respuesta del gobierno, por un lado, Sergio Berni, Daniel Scioli, etcétera, y por otro lado la respuesta de algunos medios oficialistas, algunos medios inundados de pauta oficial que salieron a desprestigiar a Jorge Lanata, salieron a acusar a la víctima, que en este caso es Jorge Lanata. Jorge está atravesando hoy algo muy particular y que creo que muy poca gente habrá atravesado alguna vez, que es un posoperatorio y al mismo tiempo un prequirúrgico, porque esta mañana se operó de catarata de un ojo, mañana tiene que hacerse un estudio también bastante invasivo con respecto a su trasplante y el jueves se opera del otro ojo. En este contexto está Jorge Lanata y por eso, fiel a su estilo, como suele hacer muchas veces con aquellos que tiene una relación más cercana, nos escribió un mail. Nos pidió por favor que si íbamos a tocar este tema, claro que lo íbamos a hacer, leyéramos la respuesta que él tiene para darle, en este caso al gobierno y a algunos de los medios oficiales que estuvieron intentando desprestigiarlo y deslegitimar lo que le estaba ocurriendo el día de hoy. Dice Jorge Lanata en esta respuesta al gobierno que estamos dando aquí en exclusiva en Los Leuco. La Policía Federal, que depende de Aníbal Fernández y que lleva 21 años sin esclarecer el atentado de la AMIA o 7 meses investigando la muerte del fiscal Nisman, ha solucionado en 15 minutos lo que sucedió en las últimas 12 horas en mi casa. Supongo que el indigente llevaba también casquillos de 9 milímetros y antes de pasar por mi casa atentó contra la custodia de la jueza Servini de Cubría, que también, casualmente, investiga la causa de la efedrina. Le agradezco a la Policía Federal y al gobierno la celeridad y la imparcialidad en la investigación. Jorge Lanata. Jorge, en este texto, obviamente, apela a la ironía, como suele hacer Lanata. Me parece que vale la pena a esta altura también, habiéndote escuchado a vos, habiendo escuchado lo que dijo Jorge también hoy temprano en Todo Noticias y también en Radio Mitre, contar un poco y responder algunas de las barbaridades que se están diciendo. Porque iba a decir estupideces, pero me parece que me quedo corto, porque la estupidez alude a la torpeza. Y en este caso me parece que hay muchos que están actuando de mala fe y de mala leche. Entre las cosas que me dijeron, aclaro algunas que me competen un poquito más de cerca, porque me toca ocupar el lugar de Jorge cuando él no viene a la radio. Se dijo que Lanata no estaba yendo a la radio esta semana porque no podía sostener la denuncia que había hecho el domingo y entonces por cobardía no iba a Radio Mitre. Sí. Una ridiculez absoluta y total, y insisto con esto que decía antes de leer la respuesta de Jorge. Las dos intervenciones en los ojos que se tiene que hacer Jorge, una se hizo hoy y otra el jueves, y la intervención del día de mañana están recontra pautadas y fechadas desde hace más de un mes. Tengo, si a alguien le interesa, en la justicia, por supuesto, los mails de Jorge que me avisan, mi vida, así me dicen, mi vida, prepárate porque tal fecha no voy a estar, me opero desde hace mucho tiempo, o sea que descartado absolutamente de plano lo que está pasando. Y con respecto a esta respuesta del gobierno y algunos medios oficialistas de la tarde, leímos recién la respuesta de Jorge Lanata, ¿no? La sorpresa irónica, por supuesto, de la velocidad con la que la Policía Federal resolvió un caso cuando en general no resuelve ninguno, ¿no? No, y además la investigación no es una investigación traída de los pelos, no hubo un solo dirigente de la oposición que dijera, no, esto no es cierto, no me suena, no puedo creer que Aníbal Fernández esté en eso. Todo lo contrario. Es más, la doctora Elisa Carrió, gran parte de todo esto, además que ha participado poniendo su casa para que se filmaran uno de los testimonios, vino planteando este tema hace muchísimo tiempo, en su lenguaje, descarnado, absolutamente sin pelos en la lengua, con gran coraje y con gran valentía. La doctora Carrió viene planteando que Aníbal Fernández ha participado, que era el dueño del tema de la efedrina. De hecho, Diego, voy a contar una cosa que todavía no se sabe. José Ramón Granero, el titular de la Cedronar en aquel momento, se va peleado con Aníbal Fernández. Yo intento entrevistarlo a Granero para discutir esto y hay un amigo, un conocido en común, porque Granero es un hombre que viene del desarrollismo, del MID, que dice que Granero no tiene un peso, que se reconoce un tonto porque no controló lo suficiente, pero dice que él de ninguna manera se quedó con un peso. Cuando le pregunto, bueno, ¿y entonces quién hizo el negocio? ¿Alguien hizo el negocio acá? Y en ese momento un allegado a Granero me dice, el negocio lo hizo Aníbal Fernández y gente de la CIDE, que es lo mismo que
que están diciendo ahora los testimonios que la Nata consiguió en la cárcel y lo mismo exactamente que venía diciendo la doctora Carrió. No estamos hablando de algo absolutamente que nunca se habló. La mayoría de los dirigentes políticos argentinos han dicho, bueno, ya se sabía esto, por supuesto que todo esto lo conocíamos, faltaban pruebas. Bueno, ahora empiezan a aparecer algunas pruebas, ¿no? Hoy hablábamos de esto, por ejemplo, también con Graciela Ocaña, que investigó este caso desde el comienzo también, y también con Jorge Lanata a la tarde en Canal 13. Hay varias cosas que me parece que vale la pena remarcar en la misma clave en lo que le decíamos recién, ¿no? Tratando de contar cierta intimidad o cierta trastienda de este trabajo, porque me parece que en este caso resulta muy importante también. A quienes nos ha tocado en algún momento de nuestra vida periodística hablar sobre el caso del triple crimen, todos habíamos llegado a alguna fuente judicial, alguna fuente gubernamental, alguna fuente incluso de las propias defensas de los imputados que decía la morsa es Aníbal. Sí. Lo que faltaba era la virtud periodística de conseguir un testimonio que se animara a decir esto con el micrófono encendido, porque Claro. todos decíamos, bueno, ¿me podrá decir lo mismo pero con el grabador prendido? Claro. No, la verdad es que no me animo, ni loco, vos querés que me maten, estás loco, ¿cómo voy a contar esto? Bueno, el gran valor periodístico de lo que consiguió la Nata, lo que consiguió Nicolás Wiñaski, lo que consiguió Rodrigo Alegre y toda la producción de Periodismo para Todos, fue justamente el testimonio, como estamos viendo ahora en pantalla, de alguien que se animó a decir exactamente lo que muchos pensaban y se callaban. Eso primero. Segundo, también le contamos a la gente que una investigación de esta magnitud lleva tiempo, ¿no? Porque está de alguna manera el gobierno poniendo en duda el día en que se transmitió, el día en que se emitió. Ah, claro, qué casualidad. Una semana antes de las elecciones. Bueno, esta investigación lleva meses. Yo soy muy amigo de Nicolás Wiñaski y lo estoy viendo correr y transpirar detrás de esto hace mucho tiempo. Que el testigo habla, que no habla, que se arrepiente, que nos cita en un lugar, que nos cita en otro lugar. Eso por un lado. Es decir, las cosas aparecieron y se pudo completar este informe el día domingo. Y dice bien Jorge Lanata cuando dice, si yo tenía este material el domingo y no lo publicaba por la cercanía de las elecciones, ¿no era eso en realidad una operación política? Pero por supuesto. Si un periodista tiene una información chequeada periodísticamente y no la publica, ¿no es eso una operación política? Por supuesto. Jorge y el equipo de PPT cumplieron con varias obligaciones periodísticas y con varias obligaciones legales. La primera obligación periodística es publicar la información cuando se la tiene chequeada según las normas éticas y profesionales que tiene cada uno y en este caso son muy altas. Se cumplen todas además. Segundo, cumplieron con el deber moral, y esto lo reconoció y lo mostró el propio Aníbal Fernández, de darle la posibilidad, con educación y con respeto, al jefe de gabinete de ministros que respondiera como quisiera a la investigación. Que Le hiciera dijeron, su descargo. te vamos a mandar una cámara si vos querés, la investigación va a salir igual, como corresponde, y vos podés dar tu opinión. Aníbal Fernández no quiso. Esto, que es una buena costumbre periodística, que tiene que ver con la ética del periodista, también es lo que exige la ley. Y el programa Periodismo para Todos lo hizo y Aníbal Fernández no quiso responder. Ahora, hay una cosa que también es muy clara, Diego. La gente no se acuerda tal vez, pero nosotros estamos para hacerlos acordar de este tipo de situaciones. ¿Ustedes se acuerdan que en aquel momento de la crisis de la efedrina, cuando estalla el conflicto de la efedrina, integraba el gabinete Aníbal Fernández? Sí, claro. Aníbal Fernández es despachado, es corrido por Cristina Fernández de Kirchner, precisamente porque había avanzado muchísimo esa investigación y porque se genera esa pelea con Granero en ese momento. Después, esto ya no es opinión mía, sino es lo que ha dicho la propia doctora Carrió, Cristina Fernández de Kirchner nuevamente lo incorpora, dice la doctora Carrió, a mí no me consta, pero eso lo dice, que era para hacer la operación de limpiar a Estiuso en la CIDE y de asesinar al propio Nisman y generar las situaciones para asesinar. Eso no me consta, pero sí fue clarito en aquel momento por qué Cristina desplazó a Aníbal Fernández, porque había avanzado y lo rozaba y lo salpicaba muy fuertemente una investigación que, insisto, ensucia al dentista personal y amigo de Néstor Kirchner de Santa Cruz, a los hermanos Zacarías, y que vincula a gente que aportó no a la campaña electoral del partido trotskista ni del radicalismo, a la campaña electoral de Cristina en el año 2007 está absolutamente comprobado, ¿no? Y además este clima enrarecido, ¿no?, en el que estamos obviamente viviendo y en el que estamos conversando, no solamente se trata del ataque a Jorge Lanata, hoy también contaba a la mañana temprano en Radio Mitre la diputada Patricia Bullrich, que también un dirigente judío también sufrió agresiones
se está hablando de Waldo Wolf, que también lo ha denunciado públicamente la diputada Patricia Bullrich, lo que comentaba la Nata en lo que leímos recién y vos en la columna, lo que sufrió la jueza María Romilda Servini de Cubría, jueza electoral, jueza de la causa efedrina, jueza de la causa del fútbol para todos. Un dato simplemente, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, en la causa que mencionó mi viejo recién, en la que están procesados José Ramón Granero y los hermanos Zacarías, dijo de manera textual en ese procesamiento que la única manera de que esa maniobra se hubiese llevado a cabo era con la complicidad de funcionarios y de integrantes de la Cedronar. Esto es lo que dijo la propia jueza en el procesamiento, esto está escrito y es parte del expediente. Esa jueza también fue víctima de un hecho muy, pero muy confuso en la madrugada. Lo que le pasó a Martín Lanata, que claro, por supuesto, es un asesino para la justicia, es partícipe necesario del triple crimen, está purgando su pena y su condena con prisión perpetua, pero hasta ahora estaba todo bien, estaba en su celda, en su pabellón. Y luego de hablar con Jorge Lanata, lo pasaron a una celda de castigo, sin agua, sin luz y sin comunicación. No, y además, Martín Lanata es claramente un hombre que trabajaba en una de las dependencias más cercanas a Aníbal Fernández, que era en el RENAR. En el RENAR, donde él hacía operaciones extrañas, habilitando la utilización de armas, habilitando polvorines, un hombre de Quilmes sin lugar a dudas, y además el RENAR presidido por Andrés Meissner, también un hombre del club y de la propia ciudad de Quilmes. Y esta sensación que empezamos a tener todos, y que también lo decía Jorge Lanata, de naturalización impresionante. Es pasmosa la facilidad con la que naturalizamos las cosas de las cuales estamos hablando. En el informe de Jorge Lanata no solamente se habla de la posible vinculación narco de un jefe de gabinete, cosa que en cualquier país sería un escándalo de proporciones, sino que, por ejemplo, se cuenta que el rol de Martín Lanata era darle armas a quienes no querían hacer el trámite. Claro. Digo, desde el rol más chiquito hasta el rol más importante, se han contado el domingo en PPT cosas muy graves. Y lo más peligroso para mí, o lo más preocupante, mejor dicho, es la facilidad con la que las estamos naturalizando.